Hoy estamos en la ciudad de Eusebio Ayala, otrora conocida como Barrero Grande, una ciudad que tuvo varios nombres. Se llamaba Yuquitiguazú, Capilla San Roque, y el Barrero, como lo conocen los lugareños. Y bueno, tenemos una serie de imágenes e invitados especiales que dieron vida a la programación de la fecha. Carolina, ¿te gustó nuestro viaje a Barrero Grande? Sí, me encantó nuestro viaje a Barrero Grande porque conocimos muchísimo más sobre la historia, sobre la célebre Chipa Barrero también, de donde es cuna del Chipa Barrero. Se lo conoce a Barrero Grande como la cuna del Chipa Barrero. Muy rica, ¿verdad? Y también por su importante, porque es un lugar muy importante en cuanto a la historia, porque ahí se desarrolló la famosa batalla de Acostañú. Pudimos visitar los campos de Acostañú, donde fueron inmolados muchos niños, motivo por el cual se recuerda cada 16 de agosto el Día del Niño, ¿verdad? Qué lindo. Diego, ¿te gustó nuestro viaje? Me encantó mucho, y aparte, para decir también que Barrero significa, es una conjunción de pasto con sal, ¿verdad? Y era un campo extenso de eso, donde la gente tenía su ganadería, y por eso también se conocía, es un término español, Rildo y Carolina, que se usa mucho, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo era como la zona ganadera muy rica en proteínas para la parte vacuna. La ganadería. También visitamos la casa de Eusebio Ayala. Sí, aparte con decir eso, que justamente fue la ciudad de un gran presidente como fue Eusebio Ayala, y pudimos conocer a sus familiares. Imagínate. Don Eusebio Ayala, se llama Don Eusebio Ayala. Sí, Eusebio Ayala se llama. Disfrutamos muchísimo, estuvimos con Anthony, que nos hizo conocer. Sí, Anthony Velázquez, un guía espectacular. El profesor Samuel Benítez, que nos deleitó con temas maravillosos, Diego. Canta muy bien. Y que también él hizo la recreación de lo que fue Relatos de un héroe. Relatos de un héroe, un documental que ha hecho con los jóvenes de la localidad justamente de Barrero, de Eusebio Ayala, y que fue ganadora en el festival del Sexcentenario. Que se realizó justamente en la campaña de las cordilleras, ¿verdad? Y la campaña de las cordilleras incluye Ascurra, Cacupé, la batalla de Pirigüey, la batalla de Acostañú, Caú y Lurú, hasta la quema de los barcos en Caraguatagüe, ¿verdad? Diego, ¿te acordás nuestra entrevista con doña Felicita, viuda? Qué emocionante. De Vera. Sí, fue emocionante la entrevista también, que fue la nieta del que fuera en ese tiempo nuestro querido Cabo Segundo, Cipriano Crispiniano Franco, ¿verdad? Franco, que tuvo una vida muy complicada y que pudo sobrevivir, y nos contó toda esa travesía que tuvo durante la guerra, ¿verdad? Y que pudo sobrevivir mediante su picardía, ¿verdad? Pudo sobrevivir y contarnos estos relatos que también fue el motivo de hacer el documental, justamente en homenaje a él, Relatos de un héroe. Sí, justamente. Y doña Felicita Franco, viuda de Vera, participó también del documental Relatos de un héroe. Y le agradecemos al profesor Samuel Benítez porque siempre nos permite disfrutar sus músicas. ¿Cómo se llama? Cambacuera, Uma la Cambacuera. Uma la Cambacuera, también Acostañú. Sí. El himno al Mariscal, también vamos a escuchar la marcha al Mariscal. Que también él tarareaba, el señor tarareaba, y Remberto Jiménez recupera, gracias a don Cipriano Crispiniano Franco, él, digamos, le da forma a la marcha Mariscal. Él le dio vida, excelente trabajo, mira, Remberto Jiménez, y usó, digamos, el tarareo del sobreviviente de esa melodía. Y cuenta doña Felicita también un montón de cosas que le contaban sus bisabuelos. No está lejos de Asunción, ¿verdad? Para visitar. Está a unos 72 kilómetros de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, y es muy fácil de llegar porque tenemos un camino ya de todo tiempo, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y también en estos momentos se está haciendo la ampliación de esos caminos, se está haciendo va a ser más rápido. Más rápido llegar ahí, ¿verdad? Y lo más lindo de todo nuestro viaje es poder
escuchar desde los pobladores de cada lugar, de cada rincón, sobre su historia, sobre sus raíces, sobre lo que ellos estuvieron recogiendo de generación en generación, y eso nosotros vamos rescatando en cada rincón de nuestro querido Paraguay. ¿Cómo se llamaba el dueño de Chipá Barrero, el más tradicional ahí, que solemos escuchar ahí? Chipá Barrero, los vehículos que pasan por... No, dejan dormir. Lo más lindo, Carolina y Rildo, que fuimos, y lo más rico es conocer la famosa Chipá Barrero y al señor Ramón Ayala, ¿verdad? Que nos contó una maravillosa historia de cómo fue iniciando esto que hoy día es todo un comercio llamado Chipá Barrero. El general Stroessner le ayudó, me lo contó. Sí, nos contó que él le dio sus primeros céntimos. Sí, le ayudó en ese sentido. Inclusive cuenta la historia que mandaba en avión, eso para ir a Rosario. Venían a buscar, sí. El general Stroessner mandaba a pedir donde esté las famosas Chipá Barrero. Qué cosas de historia, llenas de historia. Digo, mucha historia. Se cuenta también que la chipa en sí nació en Barrero también, porque antes se hacía de otra forma, pero ellos le dieron una forma, por eso también es histórico. Pero lo que hay que recordar es que no se dice chipa, se dice chipá. Chipá. La pronunciación correcta es Chipá Barrero. Chipá Barrero. Entonces la gente dice chipa. No, chipa más está hacia el lado argentino. Chipá. Es Chipá. Chipá Barrero. La ciudad, estuvimos en la iglesia. En la iglesia en honor a San Roque. San Roque. Que está prácticamente enfrente del lugar donde fuera la casa del expresidente, ¿verdad? El campanario, hay una campana bolí que dicen ellos, que cada vez que un combatiente fallecía, sonaba la campana. Hacía sonar la campana y pasaba enfrente. Y esa campana bolí justamente fue un trofeo de guerra que trajeron después de la guerra del Chaco, y pusieron justamente al costado, vendría a ser hacia el sur, porque justamente ahí estaba la casa de Eusebio Ayala, y fue él el presidente ganador también de la época, ¿verdad? Conocimos también en en los capítulos sucesivos que vendrán, los campos de Acostañú. Hemos estado hoy en propiedad privada de los Giret. Agradecemos a la familia Giret que nos permitió ingresar. Pasamos con Diego y con Carolina. Primero el Piribehuí, uno de los campos de la batalla. Son 4 escenarios, digamos. Y llegamos hasta el Yucurí, ¿verdad? Es muy interesante. También pudimos observar el famoso Cerro de la Gloria, que era un mirador. Un mirador que le servía en ese momento a las tropas para ver a lo lejos cuando se acercaban también las tropas aliadas. Pero la batalla estuvo en otra parte. Sí, hay que aclarar porque la gente cree que en el Cerro de la Gloria se visita el campo de batalla, ¿no? No, eso fue luego puesto ese nombre en honor a los niños, ¿verdad? Y de hecho ahí hay un mausoleo donde uno puede apreciar restos. Y mirar el horizonte, así. Y mirar todo vamos a decir, lo que fueran los campos de Acostañú, ¿verdad? Sin Viajero, recorriendo cada punto de nuestro país. Con Carolina, con Diego y con cada invitado especial que siempre nos acompaña. Un saludo y muchas gracias a todas esas personas que nos recibieron en Barrero. El profesor Samuel Benítez, Rafaela, doña Felicita, nuestro querido amigo Sibar Anthony Velázquez, y mucha gente maravillosa que hizo posible que el Team Viajero esté en Barrero Grande. Muchas gracias. Ahora vamos a probar. Estamos en la casa de la familia Ayala, una familia demasiado antigua para la historia de nuestra ciudad, de Eusebio Ayala. Es una ciudad muy antigua que tuvo varias facetas de la historia, donde cada faceta contribuyó a que el país pueda siempre resurgir. Muchas de las cuestiones históricas nacionales se vivieron aquí en Barrero Grande, en Eusebio Ayala. Esta casa particularmente es una casa muy antigua, cara al sentimiento barrereño. Es una casa donde no solamente el edificio en sí encierra la historia de nuestra ciudad, sino también el lugar. Está al costado de la iglesia de San Roque. Es una iglesia muy antigua y que tiene mucho que ver con la familia Ayala. La familia Ayala es una antigua familia española militar de las cortes españolas que, como muchas familias de linaje militar, vinieron hasta estas tierras
Pero los varones no prosperaron porque la mayoría de ellos perecieron en la Guerra Grande y fueron las mujeres las que quedaron, como digamos, heredando el apellido de Ayala, y por cuestiones del destino fueron mujeres Ayala las que perpetuaron el apellido en esta ciudad y en la historia del país. Este lugar siempre fue de los Ayala. Hace más de 200 años este lugar ya fue de los Ayala. Es un lugar donde la familia siempre asentó su ascendencia y su descendencia. Es un lugar donde nacieron y después de la guerra vinieron a refugiarse otra vez dos hermanas adolescentes después de la Guerra Grande que se llamaban Benita y Casimira. Benita y Casimira eran hijas Ayala y de doña Rosa González. Doña Rosa González es una de las que figura en el libro de oro como donadoras de joyas para la causa de la Guerra Grande, de nuestra soberanía. Y después ellas vinieron, una de ellas, doña Casimira, conoció a don Abdón Bordenave, como todos sabemos, uno de los tantos franceses europeos que vinieron hasta estas tierras a hacer vida. Don Abdón Bordenave fue un empresario fuerte de la época, era un hombre que tuvo mucha influencia en el gobierno paraguayo, de los que salieron y de los que entraron, ¿verdad? Como brecha tenemos el tema de la Guerra Grande. Don Abdón Bordenave tuvo una relación con doña Casimira Ayala y fruto de esa relación nació su hijo Eusebio, el hijo mayor de doña Eusebia. Don Eusebio llevó el apellido de su madre. ¿Por qué? Porque antes, eso también es interesante recalcar, antes el concepto del matrimonio era superior al de la filiación. Si no estaba dentro del matrimonio, los hijos no eran reconocidos. Tenía que ser muy influyente, tenía que mover muchas cosas para hacerlo. Entonces, doña Casimira fue una mujer que se destacó por ser muy modesta. Fue una mujer que ella no tuvo las oportunidades de prepararse acorde a lo que su sangre, en su sangre ella traía, una familia de ilustres. Entonces, ¿a qué se limitó? A cuidar de su hijo como tiene que ser y de sus hijos, porque después tuvo otro hijo llamado Críspulo, y a lo que ella se dedicó fue a educarle a sus hijos, tratar de mantener un poco el entorno familiar, ya que los Ayala después se convirtieron, gracias a los contactos, ellos se dedicaron a la agricultura y también eran uno de los que aportaban las grandes carretas que iban hasta la estación de tren de Pacaraí llevando frutos del país. Don Eusebio Ayala hizo sus estudios aquí. Hay otro edificio antiguo donde él terminó sus estudios primarios y después fue hasta la Asunción, donde todos sabemos que fue a trabajar. Primero él trabajaba siendo secretario, ¿verdad? Primero cebando tereré, como muchos paraguayos. Él empezó muy de abajo, pero ¿cuál es la diferencia de Eusebio Ayala? Que él llevaba la estirpe dentro suyo y fue educado de tal manera que él pueda absorber todo lo bueno para convertirse en algo muy especial el día de mañana. Ese concepto de la vida siempre tenía Eusebio Ayala, según se han leído en varios libros y según la familia misma siempre lo refiere. Esta casa no existía antes. Esta casa ya fue construida cuando él estaba de diplomático fuera. A Eusebio Ayala le tocó varias carteras del Estado y le tocó varias misiones diplomáticas. ¿Por qué varias misiones diplomáticas? Eusebio Ayala era un hombre preparado, era un hombre que nunca encubrió sus raíces barrereñas, hizo sus estudios y él es doctor en Derecho. Muchas veces, por unas cuestiones partidarias, tratan de desacreditar ese título. El título de la época es doctor en Derecho. Por eso es doctor Eusebio Ayala y no abogado Eusebio Ayala. Bueno, yo soy sobrino nieto del doctor Eusebio Ayala. Es hermano de mi abuelo Críspulo Ayala, capitán de reserva de la infantería.
Para mí es una gran responsabilidad ser descendiente de un hombre ilustre como fue Eusebio Ayala, que no en balde fue presidente en 2 ocasiones, como sabemos ya la fecha, 23, 32, 35. ¿Qué te recordás de tu antepasado? O sea, ya la que te contó tus abuelos. Y me contó, lo que me contó es que era muy honesto. Eso es lo que me contó mi papá. ¿Era un hombre serio, duro, difícil de hablar? ¿Cómo era él? No, era un hombre muy agradable. Agradable. Qué linda historia. ¿Y esta casa qué te trae lindos recuerdos de tu infancia? Aquí yo nací. Es como si fuera mi raíz. Contanos de las cartas. Bueno, esta casa se construyó por cuota. Con la plata que ganaba, o sea, ya de los distintos lugares donde estaba, le mandaba a Antolín, era el hermano de padre de él, le mandaba y le traía a mi abuelo. Y mi abuelo invertía la plata. Y pues hay una carta donde mi abuelo le escribe a Eusebio Ayala. Él estaba como ministro plenipotenciario, embajador plenipotenciario en Estados Unidos. Esta es la llamada por los historiadores bandera viajera. Es un antiguo pabellón de lienzo. Los 3 colores son de lienzo, como se nota aquí. El lienzo, el blanco, ya se fue poniendo amarillo por el tiempo. Es un pabellón, como todos sabemos. Los embajadores y los ministros plenipotenciarios en sus viajes por agua siempre tenían que, por supuesto todos sabemos por las leyes marítimas, de que tiene que ondear el pabellón de donde pertenece la embarcación. Don Eusebio Ayala, el doctor Eusebio Ayala, siempre hizo ondear un solo pabellón. En la mayoría de sus viajes diplomáticos a él le gustaba que siempre ondee, no solamente al salir y al llegar en el lugar, sino en todo momento a él le gustaba que ondee el pabellón de su república, el Paraguay, en sus embarcaciones y en sus viajes diplomáticos. Por cuestiones del destino, este pabellón vino a parar aquí en su lugar de nacimiento, en su lugar de origen. ¿Sí o no se vio? Explicarle un poquito vos. Este pabellón vino a parar acá por el siguiente motivo. Se hizo el monumento que se tenía que estar en la plaza, pero en ese momento no se permitió que esté en la plaza. Por cuestiones políticas. Por cuestiones políticas. Entonces mi papá se dio un lugar, un terreno, y se hizo, ahí Germán Ullari hizo el monolito. Y Roger Ayala, que era hijo de Eusebio Ayala, le envió esta bandera a mi papá para que se hice en la inauguración del monolito.
Entonces lo que tenemos que saber es que Roger Ayala era hijo de Madame Marcela Durán y Eusebio Ayala. Y él le mandó la bandera a él. La fecha exacta que tenemos, así como dice don Eusebio, de izarse esta bandera fue en el centenario del nacimiento del doctor Eusebio Ayala, que fue el 14 de agosto de 1975. Recordemos que el doctor Eusebio Ayala nació el 14 de agosto de 1875. Mamá, queremos que nos cuentes sobre lo que vos sabés sobre la participación del abuelo y lo que sabés de la pelea de los niños en la batalla de Acostañú. Eso es lo que le interesa. Sí. Mi abuelo se alistó cuando le llevó, ganó una estafeta, le llevó la orden y se le avisó a su mamá de que el mariscal le llamaba. Entonces enseguida él se fue a presentarse y primeramente se integró en la banda de músicos. Estuvo ahí un tiempo y cuando iba a llegar ya el momento de ir a pelear o de ir a defender, como es, él se alistó como sargento, quiero decir, como cabo segundo. Partieron de Escurra una mañana temprano, dice. Iban tan contentos ellos por sentirse ya soldados que iban a defender a la patria. Todos iban al son de la música, escuchando la música de la marcha del mariscal. Y muy contentos llegaron, dice, hasta el lugar donde tenía que comenzar la batalla. Estaban al mando del coronel Florentino Oviedo, era el que los dirigía, a ellos según él. Después comenzó la batalla, a eso de las 10 más o menos, suponíamos, algunos dicen las 9, pero abuelo decía más o menos eran las 10 de la mañana cuando comenzó la batalla. Los brasileños atacaron 3 veces. Se abalanzaron sobre ellos y los 3 veces ellos le hicieron retroceder. Después ya mi abuelo estaba herido, tuvo 2 heridas en la pierna derecha y una en la mano, un corte que tuvo. Él alzó la mano sobre el pecho y se fue. Encontró un caminito que se iba al arroyo Yucurú y tuvo que irse ahí. Y estaba limpiándose cuando él observó de que venían la caballería encima de ellos y que la caballería le agarraba a los niños de la cabeza y le degollaban. Entonces él se quedó ahí en el Yucurú. Estaba tendido, dice, se metió dentro de una cortadera y los pies le estaban flotando así en el agua. Esa fue la razón por la cual él se salvó. Estuvo en su escondite hasta tarde. Y cuando se dio que el sol ya iba poniéndose, entonces él se levantó, miró el campo de batalla y había nada más que cadáveres, ya no había nadie. Él se levantó y se fue, iba recorriendo por ahí, pero ahí vio una cosa luminosa que le llamó la atención. El sol que ya estaba en el ocaso entonces reflejaba sobre esa cosa brillosa. Se fue a revisar y encontró que era un montón de oro, de monedas de oro que se había caído de los brasileños, porque estaba al costado de que se le había derramado. Entonces ese se entretuvo, él un rato miró y como no había ninguna gente, agarró esa bolsita. Y allá más había otro.
agarró 2 bolsitas que contenían oro, porque había sido que a los brasileños se le pagaban por cada batalla, tenían en sus bolsitas. Y caminando por ahí, escuchó que alguien le alteaba. Salió a mirar y le dijo, sí, ¿quién era? ¿Quién es usted? Y le dijo, un soldado paraguayo. Un soldado paraguayo. Entonces, enseguida le preguntó si él hablaba español. Y abuelo le dijo que sí, que hablaba español. Venga usted conmigo, le dijo. Y se fue, le llevó como prisionero, se iba un soldado delante, dice, y él en el medio y el otro a caballo. Le llevaron hasta el lugar donde tenían su campamento. Así fue que mi abuelo se salvó. Porque a la mañana temprano, bueno, entraron en el campamento, ellos quedaron afuera, custodiados, él estaba. Y después salió el comandante argentino, seguramente que para revisar el campo de batalla. Y a eso de las 2 se volvió. Y cuando volvió, entró en la pieza, estaba ahí, había sido una mujer. Eso fue cuando en la ausencia del comandante, fue que salió una hermosa mujer, dice, de ahí. Y le preguntó, él le miró, todo ensangrentado, y le dijo, muy guapa, dice Caray. Y le dijo Barrero, jamás ella bajaran de su Rosa Centurión. Hubiera ese día, le dijo. Había sido que era su prima hermana, la chica, era hermosa, dice. Vivía en el campamento con el comandante ese. Y entonces cuando llegó el comandante, le dijo, entraron, hablaron mucho, dice. Y después enseguida salieron a convidarme para entrar a comer con ellos. Porque le había hablado a la chica que era su primo. Y efectivamente era su primo porque era el hijo de su tío José Duarte, que estaba casado con la hermana del papá con la hermana de la mamá de mi abuelo. Así fue que le trataron bien, comenzaron a tratarle muy bien. Después, cuando salieron del campamento, ellos se fueron hasta Upacaraí, que antes se llamaba Tacuaral. Tomaron ahí el tren y fueron hasta Villarrica. En Villarrica tardaron hasta la terminación de la guerra. El oficial ese le sacó el dinero que él le preguntó qué era lo que tenía y le entregó, le sacó el dinero a él. Y entonces la chica le dijo que le estaba guardando ese dinero. Vivieron ahí es un buen tiempo, le tenía muy bien, le tenía como ordenanza. Y un día, dice, salió el comandante y después vino y dijo, la guerra terminó, el mariscal murió. Entonces le dijo, mi hijo, puedes irte a tu casa. Él se preparó para venir a la casa y cuando salía ya, la señora le entregó la bolsita de dinero y él se vino con ese pequeño dinero. Vino a buscarle a su mamá y no la encontró. La mamá se había ido a Asunción porque de Asunción se proveían. No tenían comidas, pero en Asunción había, dice. Y había sido que se fue su mamá. Le dijo la vecina, ayer se fue tu mamá a Asunción. Entonces él le siguió, al día siguiente le siguió. Pero ¿qué pasa? Que se cruzaron. Después de la guerra y durante la guerra, a los niños, ¿qué le hacían los soldados? Y en la guerra sí que, en la batalla fue que le degollaron a los niños, degollándolos casi todos los mataron. De eso era lo que contaba abuelo, de que cuando entró a
La caballería fue lo que los niños murieron todos, porque antes les hizo retroceder, no murieron tanto. Y le degollaron a los niños, así fue que los mataron todos, casi. Debajo del Ubapo se reunían las residentas y preparaban la ración de hierro, que lo llamaban después, quebraban el maní, el coco, rompían el maní y los dos tostaban, eran tostados. Y eso les servía para la ración. Algunas sí que molían en un mortero, molían el maní y el coco y lo mezclaban con un poco de mandioca, y eso era una preparación de otra clase, pero lo que se tenía que consumir lo más pronto. Pero para ir a luchar, la lucha sí que se repartían así en granos nomás, en granos, o bien y en una ocasión las residentas estaban reunidas en un lugar y no tenían qué comer. Entonces le dijo mi bisabuela, ya que se llamaba Micaela Ojeda, le dijo a mi abuela, que era niña de 13 años, le dijo: mi hija, ¿por qué no te vas al campamento donde está la señora, la Madame Lim, a rebuscarnos algo? Le dio una fuente que nosotros llamábamos una fuente enlosada, y en eso se fue, llevó como para traer lo que le daban. Entonces, cuando Madame Lim vio que una niña se acercaba en el portón, mandó su asistente para preguntarle qué quería. La niña, que hablaba en guaraní, entonces le contó que era lo que quería, que su mamá le mandaba a buscar un poco de alimento porque no tenían que comer. Y se fue, le contó a la Madame Lim qué quería la niña, entonces le hicieron entrar, y la señora era, dice, muy linda, era muy dulce, me trató muy bien, pero su asistente era la que le contaba lo que yo quería. Entonces le ordenó que me dieran lo que tenían también ellos. Le dio almidón de pueratú, o sea, el afrecho de mandioca, y un pedazo grande de grasa, lo que les dio. Después se podían preparar el mbejú o cualquier otro alimento. Entonces, ahí ella se fijó tan bien en la mujer tan linda, dice, pero estaba un poco, sus ropas ya tenía algunos remiendos y demás cosas. Ahí fue que ella le conoció a Madame Lim. Y de ella le pareció tan hermosa, dice, que me fijé tan bien en ella, dice mi abuela, y era verdaderamente hermosa, pero yo no entendía lo que ella me decía, sino su intérprete, digamos, era lo que le contaba, que era lo que ella decía. Qué lindo. Y cuando Andrés Aguirre cuando Remberto Jiménez le visitó a Andrés Aguirre y le preguntó si había alguien que conocía todavía el himno al mariscal, esa parte también, mamá. Ah, sí, que al profesor Remberto Jiménez se le dio un verso dedicado al mariscal, que es la que actualmente se canta, o que se canta en el cuartel, es lo que siempre se canta. Y en las escuelas también se cantaba. Me acuerdo que en la época de Stroessner tenían como entrada para el programa de los noticieros, y cantaba el tenor Fernando Espaciale. De eso me acuerdo muy bien. Y entonces a don Andrés Aguirre le preguntó el profesor Remberto Jiménez si no había alguien que por lo menos
conocería el himno, la música de la marcha del Mariscal. Y le dijo, voy a consultar con el cabo Cipriano Crispiniano Franco, le dijo. Y vino el profesor Andrés Aguirre a preguntarle a mi abuelo. Mi abuelo le dijo que sí, porque desde luego él nunca olvidó esa música y siempre tarareaba o como es en forma de ponía las manos así para tararear, así, turú, decía. Y como es, nunca olvidó la música. Entonces fue cuando mi abuelo se puso a tararearle a don Andrés Aguirre y él contento se fue a contarle. Entonces armaron una comitiva y vinieron junto a él, con el profesor Humberto Jiménez y muchas autoridades, entre ellos, lo que yo me acuerdo bien, el doctor Bertoni, el general Stanley, y muchas personalidades del pueblo, el doctor Bellasay, el doctor, el hermano del doctor Eusebio Ayala, Críspulo Ayala, don Reinaldo García, y muchas gentes, eran gente las más caracterizadas del pueblo, eran las que vinieron, era una comitiva. Y Alberto, y mi abuelo comenzó a tararearle con esta música, diciendo, tururú, 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 tururú. Y entonces el profesor Humberto Jiménez iba rayando en el pentagrama toda la música esa. Y continuaba la segunda parte con esta música. Tururú, 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 tururú. Tururú, tururú, tururú. Ahí, empieza ya la música. Y la parte, el último, de cómo fue que tu bisabuela encontró el nicho con qué cosas. Con sus cosas. Sí. Mi abuela, que fue también residenta, como le estuve diciendo ya, después de la batalla de Acostañú y la breve batalla de Cabuyurú y Selapucú, de ahí pasaron a Caraguatay, porque iban siguiéndole al mariscal. Acamparon en la iglesia del Caraguatay, en la iglesia, en la parroquia de la Virgen de las Mercedes, y ahí en el templo se durmieron. Estaban acostados, dice. Cuando de repente escuchamos un ruido, era un ruido muy grande que parecía que movía la tierra. Había sido que se quemaban los barcos. Las explosiones. Salimos a mirar y vimos cómo parecía que el campo todo ardía y bolas de fuego subían por el cielo, así como nubes, pedazos grandes subían en el cielo, dice ella. No sabían qué era lo que pasaba, pero a la mañana siguiente, a eso de las 9 de la mañana, vino un oficial montado en un caballo blanco y nos dijo, ustedes van a volver a sus casas porque el mariscal ya se fue. Ya no van a seguirles, sino que van a volver a sus casas, y nos agradeció todo lo que hicimos en nombre del mariscal. Ahí nos quedamos, todos nos reunimos y pensamos qué íbamos a hacer porque no teníamos qué comer. Entonces, alguien nos dijo que en Arroyos y Esteros había comida y que podrían ir a buscar ahí.
qué hacer. Tuvieron que irse. Salieron de Caraguatayú y se fueron a encontrar un arroyo muy grande, porque era tiempo de creciente y crecía mucho. Ellos creyeron de que era caudaloso o que sería hondo. Quedaron a mirar ahí, pero de repente una de las más temerarias, como dije, él cruzó, tanteó, se alzó la ropa y entró. Y al darse cuenta que no era hondo, entonces cruzaron el Tapiracuán. Era el arroyo Tapiracuán que estaba inundando. Pero mucha gente que no quisieron llevar sus cosas que eran pesadas, tiraron ahí en la costa, en la orilla del río. Y ahí mi abuela encontró un nicho que no era grande. Ella podía alzar. Alzó y revisó que dentro del nicho había un niño Jesús y una estampa de San Marcos. La imagen del niño Jesús era imagen y el San Marcos era una estampa, una Virgen del Carmen y una, como es, un crucifijo. También un candelero de bronce, lo que encontró. Entonces ella puso sobre su cabeza, se alzó el vestido y cruzó también el agua. Ese es lo que tenemos, lo que yo tengo aquí como reliquia de mi abuelo, de mi abuela. Y es lo que le estoy mostrando. Yo creo que soy, antes que nada, este sentimiento que yo tengo, lo traigo como lo traemos todos los paraguayos, especialmente los cordilleranos a lo mejor, ¿verdad? Nosotros que estuvimos acá donde acontecieron los hechos de la historia, siempre recibimos más información y comprendimos un poco más la cosa, ¿verdad? Y yo creo que rescatar nuestra historia en tiempos de crisis nos hace bien a todos. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo nuestros antepasados superaron grandes crisis, tremendas tragedias, ¿verdad? Epopeyas, ¿verdad? Y bueno, y extraer de eso lo positivo, ¿verdad? Para mí hablar de la historia de la Triple Alianza es como que es una voz que nosotros tenemos desde adentro que nos dice: no olviden, ¿verdad? No nos olviden, no olviden lo que pasó acá, porque esta es la historia de la humanidad. Más allá de que sea la historia de un pueblo, es de la historia de la humanidad que busca su libertad, ¿verdad? Busca su trascendencia. Y bueno, a eso apuntamos, ¿verdad? A veces escucho que fácilmente algunos historiadores refieren a como que no hubo tal batalla en el campo de Rudioñó como inicialmente. Y yo siempre me refiero a eso, bueno, digo, nadie es dueño de la verdad, pero sí tenemos documentos y hay pruebas y hay evidencia. ¿Por qué? ¿Por qué callarlo, verdad? Hay que darlo a conocer, porque fácilmente se desvirtúa la historia con el tiempo, ¿verdad? Estos trabajos que nosotros hoy hacemos siempre lo hicieron otras personas muy distinguidas, ¿verdad? Personas que han comprometido su vida con la causa, ¿verdad? La de rescatar la historia. Y bueno, ¿por qué desvirtuar todo ese caudal de información que nos han legado? Hoy día somos testigos. Hasta ahora se encuentran vestigios en el campo de batalla, armas, proyectiles. De que hubo un combate, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? A veces hablamos de que no podían haber peleado niños de 12 años hambrientos con un ejército de primera como era el de la Triple Alianza, ¿verdad? Es difícil de creer, dicen algunos, ¿verdad? Y yo les digo a veces,
Y claro que es difícil de creer, desde el principio, desde Tuyutí, desde Riachuelo era difícil de creer. ¿Cómo asaltar una escuadra con una canoa? ¿Cómo enfrentar a un ejército de 20.000 hombres, 40.000 hombres en Tuyutí? En Piribebuy fueron 1.600 contra 20.000. Y también se enfrentaron, hubo batalla. Y en Acostañú fueron 4.000 niños. No, niños es una forma de decir, no eran niños pequeños, eran niños mayores de 12 años, ¿verdad? Y a veces cuando la gente dice, no, ¿cómo un niño va a portar un arma de 14 años? Subestima un poco, se nota que no le conocen al guaraní, al paraguayo de campo. El paraguayo de tierra adentro es guapo ya a esa edad, ya trabaja, ya en ese tiempo por lo menos, ¿verdad? Claro que podía manejar un arma, ¿por qué no? Si ellos nacieron, se sintieron dentro de una guerra, vieron cómo murieron sus padres, vieron todo. Para ellos no había otra, ¿verdad? Pelearon por su vida, claro que sí, pero de que pelearon, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, esa es la versión de los legionarios, porque eso es lo que los legionarios quieren, justificar la matanza, pero más allá de justificar, esa es la verdad, de que hubo batalla. Hubieron armas. En cada cupé se hicieron cañones. Tenemos el relato acá en el pueblo, especialmente de varias personas, entre ellos los últimos más destacados, el de Crispiniano Franco y el de Juan Pablo López Yacaré, que es la gran evidencia, es contundente. Entonces, no podemos seguir dudando de que acá realmente existió una batalla, una tenaz resistencia, como lo dice la historia, ¿verdad? Y no ese tema de que se disfrazaron, todo eso ya hablamos bastante, ¿verdad? Eso sí que es imposible. ¿Cómo se van a disfrazar de niños con barba? No. Esa versión sí es muy inverosímil, ¿verdad? Y bueno, estamos trabajando con la idea de rescatar otra vez la figura de Juan Pablo López Yacaré. En Aguaité, un pueblo cercano acá, está la ex residencia de López Yacaré. Es decir, que esa persona existió, ¿verdad? Y hay un club inclusive que lleva el nombre de Juan Pablo López Yacaré. Y Juan Oleari lo transcribió, ¿verdad? Y lo escribió. ¿Y por qué olvidar? ¿Por qué hoy día dudar de todos esos acontecimientos, ¿verdad? Y dar crédito a las nuevas versiones? Yo a veces digo, a veces la gente se anima a decir algo así, sin hurgar demasiado. A lo mejor no conocen, nunca leyeron las obras de Andrés Aguirre. Increíblemente hay gente por lo visto que no conoce, ¿verdad? O que nunca vinieron acá en la zona, ¿verdad? Porque hay que hacer un trabajo no solamente bibliográfico, hay que hacer un trabajo de campo en este tema. Y el trabajo de campo implica, en primer lugar, estar en el campo, ¿verdad? Ver ahí, conversar con los lugareños que son herederos de la historia, ¿verdad? Más allá de los libros, ¿verdad? Por eso toda la parte cordillera es histórica, ¿verdad? Es importante, guarda mucho del sentimiento de paraguayidad. Y yo soy hombre de paz, ¿verdad? Yo particularmente no me gusta la milicia, yo soy docente, pero respeto y admiro la gesta, la historia del Paraguay. No solamente lo hicieron los militares, sino los paraguayos mismos, ¿verdad? El paraguayo de por sí es un guerrero. El paraguayo TET es un guerrero. ¿Por qué? Porque en su ADN, en su historia, está las varias contiendas que han marcado nuestra historia de allá de los principios de la independencia, ¿verdad? Y hasta ahora, ¿verdad? Aquí en el campanario de la iglesia de San Roque, del templo de San Roque, tenemos las 3 campanas principales, y una de esas campanas es esta campana, le llaman la campana boliviana. Es un trofeo de guerra de la época, de militares, de soldados barrereños, que ante el derrumbe de una iglesia boliviana, de una de las ciudades bolivianas, ellos trajeron esta campana en homenaje o en honor a San Roque, ya que muchos de esa unidad fueron salvados, no cayeron en bajas. Entonces, a la vuelta
de la guerra, ellos le trajeron a San Roque, según ellos, esta campana. El origen, la ciudad y la situación me limito a decirlo por una cuestión de responsabilidad, porque están muchos historiadores y gente muy estudiosa de la Guerra del Chaco que discuten varias teorías sobre cómo llegó esta campana aquí. Lo cierto y concreto es de que esta campana es una campana boliviana, es un trofeo de guerra paraguayo, y está en el sentido que da a la casa del presidente de la Victoria, doctor Eusebio Ayala, por razones obvias. Y antiguamente, cuando moría un excombatiente de la Guerra del Chaco, solamente sonaba esta campana en homenaje al héroe de la patria. Estamos ahora mismo en el cementerio local de la ciudad de Eusebio Ayala. Recordemos que antiguamente el cementerio de cada pueblo antiguo es la propia explanada de la iglesia. Antiguamente, en tiempos de la colonia, a los ciudadanos se les enterraba alrededor de las iglesias, las que son antiguas, por supuesto. Barrero Grande también, su propio cementerio estaba en la explanada de su iglesia, hasta que se crea, durante el gobierno de Carlos Antonio López, se crean ya los cementerios de cada ciudad, de cada pueblo, de cada partido en la época. Tuvo un primer cementerio, un segundo, y este es el tercer cementerio, después del cementerio de la iglesia. Este es el tercer cementerio que tuvo en la historia la ciudad. Recordemos que nuestra ciudad, de ser fundada, ya son en este agosto 250 años, y más los 100 años que desde la época de los aborígenes. Dentro de este cementerio están enterrados muchas personalidades y personas muy importantes que tuvieron algo que ver con la transformación, ya sea del Magisterio Nacional, muchos militares de la época que tuvieron mucho que ver con grandes decisiones que se tomaron en el país, gente del arte y muchas personas que tuvieron destacadas en su momento. Este es el mausoleo de héroes e ilustres de la ciudad de Eusebio Ayala. Es un mausoleo donde se tienen algunos todavía de los restos de personas que aportaron mucho a nuestra comunidad. Si se puede distinguir entre las cámaras, vemos en la parte central reposan los restos del gran historiador nacional, profesor Andrés Aguirre, que fue el máximo reivindicador de las glorias de Acostañú. Nació aquí en Barrero Grande en 1901 y falleció en 1993 en Fernando de la Mora, y sus restos aquí reposan. Fue una persona que aportó muchísimo a la historia nacional, fue secretario de Comunicaciones de la Presidencia durante la época del general Stroessner, sin ser colorado. Es una persona que se ganó los espacios en todos los medios por su honda cultura y sobre todo por sus ganas de reivindicar las glorias de la ciudad. También reposan aquí los restos, allí en la esquina, el pabellón encima. Ustedes observarán que es el único capitán que murió en batalla y cuyos restos están en un mausoleo en toda la República. Se trata del capitán José Mercedes García Ricardi, que murió en batalla en vísperas de regresar a su casa. Murió descuartizado por unas granadas. Y sus propios compañeros eran unos villarriqueños que construyeron esa misma urna en 1935. Ellos construyeron esa urna para su compañero y él ya vino, sus restos ya llegaron aquí y hubo muchísima gente esperando. En la época cuentan por los restos del capitán, y sus restos estaban reposando en el panteón antiguo de la familia Ricardi, y ya en el año 2016 fueron puestos aquí. También reposan aquí los restos del capitán Cipriano Martínez, que fue un capitán de sanidad, que en el centro de la ciudad todavía está levantada su casa de estilo colonial y que sirvió como hospital después de la batalla de Acostañú. Logró él a centenares de compatriotas meterlo, digamos, en una cirugía de campamento para que ellos puedan salvar sus piernas, varias extremidades, su vida, en fin, y que aportó muchísimo, y fue el intendente municipal después de esta ciudad que hizo la reorganización de la parte urbana de la ciudad. También reposan aquí los restos del maestro Rufino Benítez, que fue el primer director
de la Escuela Normal Elemental, que fue la segunda rural en toda la República, y Lina Franco Goiború, que fue una maestra muy renombrada, que fue la precursora en el Paraguay de la educación inicial. También tenemos aquí lo que es el corpolario de la Guerra del Chaco. Aquí están enterrados los restos de la mayoría de los soldados barrereños que murieron por la patria y otros que sobrevivieron a la guerra, pero después fueron despedidos con honor.